Hola a todos, muchas gracias por escuchar este audio. Esta fue la grabación que se realizó ayer jueves con motivo de la conferencia de la red para la transferencia del conocimiento y la innovación en la dehesa y el montado. Os invito a que visitéis la página web www.prodehesamontado.eu, que va a estar abajo también el enlace para que lo... Y así pues mientras, mientras escucháis el audio pues podéis visitar la web y ver las diferentes partes y en qué consiste y demás, si os queréis registrar y también. Voy a repetir www.prodehesamontado.eu, todo junto. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar al audio. Os recomiendo que lo escuchéis con auriculares, preferiblemente. Muchas gracias, un saludo. Soy investigadora en un proyecto sobre dehesas en la Universidad de Sevilla, la Facultad de las Humanas, en el Departamento de las Humanas. Y nada, a mí me trae las dehesas mi pasión por este sistema. Yo crecí en Madrid, en una zona toda rodeada de dehesas. Bajaba a mi calle y tenía una dehesa enorme. Es que la dehesa forma parte de mi identidad, aunque no tenga gente en mi familia trabajando en este campo. Bueno, si queréis por aquí continuar. Ya te queda poco en los alrededores de Madrid en esta. No, tiene mucho, sí que tiene. Tiene una parte para tiene una carretera de la Coruña. Sí, todo el norte tiene un montón de... El noroeste tiene un montón de eso. Y a mí me gusta mucho. Yo ya he ido hablando con gente diciendo, comentando yo de mis dehesas de Madrid y la gente se me reía. Dehesas de Madrid, ¿qué es eso? Pero sí que ha habido bastantes personas diciendo, ay, esto no es como la dehesas de Madrid. No sé, yo me imagino casi que la Comunidad de Madrid es todo urbana, en realidad. Porque tiene mucho urbano, pero hay gente que se sorprende cuando llega y ve lo que no es urbano. Tenemos cosas muy bonitas también. Bueno, si queréis, Bueno, yo soy David Aparicio, trabajo en Poseidon, una cooperativa ganadera,
radio. En el YouTube venimos a grabar esto para poder publicarlo y así que te escuche más gente también. Muchas gracias. No sé si la llamada será alguien que venga aquí o no. Que desde aquí le invitamos que si pone YouTube Radio Casalla, va a poder escucharlo cuando ya no esté aquí. ¿Vale? Vale, perfecto. Y allí al fondo, bueno, vamos a mirar el conozco, yo me lo para los demás. Bueno, yo escucho ovejas, la de aquí de la zona y no sé si se escucha o no. Os voy a dar aquí un folletito. Al principio de la semana tenía las primeras presentaciones, había carpetitas, había bolis, pero me dieron un número limitado y ya nos hemos quedado los folletos. Pero bueno, el PowerPoint no lo impreso entero, impreso solo la parte de la red, si alguien lo quiere entero, me lo pide y se lo mando. Yo tampoco sé cómo se lo he visto más grande, pero A la fuerza. bueno, entonces ahí pues por aquí me tengo que bueno, no sé cómo nos aparta. Porque si no, ya no hacen mucho. Bueno, pues voy a empezar con la presentación. Esta es la cuarta de la semana ya. Llevamos un tour. Empezamos en Portugal, en el sur, bueno, empecé en el sur de Portugal. Luego el martes en Portugal, ayer en Aracena, esta mañana en Pozo Blanco, mañana en Lleida. O sea, ya estoy al día. Mañana me caigo muerta porque estoy muy cansada. Pero bueno, es genial, me encanta. Debe ser muy bonito, eso me gusta mucho. Siempre hay que mirarle el lado positivo. Sí, sí, sí. Muchos kilómetros, pero muy bonito. Hola, hola, soy Marta. Para no perder detalle. Bueno, pues yo vengo a hablaros, no os a poner nerviosos, que si no voy a tapar la pantalla. Pero bueno, de la red ibérica, si alguien no me oye, que me lo diga. Si hay alguna cosa que no entendéis en algún momento, me paráis. Bueno, vengo a hablar de la red ibérica para la transferencia del conocimiento y de la innovación en la dehesa y el montado. Es una iniciativa, un proyecto de cooperación entre España y Portugal. Luego contaré un poquito sobre ese proyecto. Yo pensé al principio empezar en orden lógico, explicar un poco cuál era el proyecto, pasar a explicar un poco cuál era el trabajo base que habíamos hecho antes de llegar a la red y después la red. Yo como la red es lo que me parece más interesante, le he dado la vuelta a toda la presentación, lo
son el mapa web y el directorio. Y ahora el mapa web os lo he enseñado antes, cuando hemos estado en el portal, el directorio ahora mismo. Y aquí, solo por de palabras, al observatorio de Samtal, no sé si alguien lo conoce. Es de Extremadura. ¿Lo conocen? Está alojado y gestionado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Es un centro muy activo en temas de ESA, en investigación y en transferencia. Trabajan mucho con Portugal además también. Y este portal Observatorio de Samtal fue creado hace unos años en otro proyecto de cooperación España-Portugal y se ha conseguido ir manteniendo. Tiene por fin principal el ofrecer información sobre estos sistemas, divulgar, dar a conocer la dehesa y sus valores. Entonces, por afinidad de objetivos, compartimos ese objetivo, y por una cuestión de sostenibilidad, hemos optado por alojar la red en este portal. Que lo que pasa muchas veces con los proyectos es que al final del proyecto, acabó la financiación, acabó el portal web donde habíamos grabado la red. Este observatorio se mantiene con más o menos recursos, más recursos cuando tiene proyectos, menos recursos cuando no tiene proyectos, pero incluso entre proyecto y proyecto consigue mantener unos niveles mínimos para mantenerlo. Entonces, como dije, la primera herramienta era el mapa web, que ya os lo he enseñado, en el portal web, donde cargaremos diferentes tipos de entidades. ¿Qué buscamos con este mapa web? Pues el objetivo principal es dar visibilidad a experiencias innovadoras y a buenas prácticas implementadas por los sectores económicos y los actores asociados a la dehesa del Mutao. O sea, hemos hablado con mucha gente y en todos lados donde vamos siempre hay alguien que refiere un determinado productor muy así, que experimenta mucho, que está experimentando con esta técnica, con esta otra, que le está dando resultados curiosos, así. El caso es que por todo el territorio hemos encontrado estos casos aislados que estaría bien compartir con los demás. Son verdaderos exploradores, no sé cómo decirlo, son científicos también, en cierto modo. Entonces queríamos dar visibilidad a esas pequeñas experiencias que tienen mucho interés y tienen mucho potencial. Y no solo esas, también queremos dar visibilidad a todo el conocimiento que está siendo producido sobre la dehesa, a las iniciativas y proyectos que se están emprendiendo para empujarla. Con el mapa queremos mostrar la diversidad de prácticas y productos que pueden usarse para valorizar económica y ambientalmente estos sistemas. Que sirva de inspiración, ejemplo, a otras fincas y empresas.
un olivar intensivo o llenarlo de placas solares, es una innovación, pero no son innovaciones que contribuyan a valorizar el sistema en sí, que contribuyan a su futuro, ¿no? La segunda herramienta de la que, a ver, en la red tiene el mapa y tiene el director. He puesto dos ejemplos aquí. La idea del directorio es que consigamos meter, el directorio tendrá información sobre los miembros de la red. Y la idea es que consigamos meter en el directorio a cuanto más, mejor. Y aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, los investigadores que trabajan en temas relacionados con la dehesa. Un ejemplo, este investigador del Departamento de Ingeniería Forestal, y las líneas de investigación son enfermedades forestales y variedades resistentes, y trabaja o ha trabajado en estos proyectos relacionados con la dehesa, y este es su contacto. Pues los contactos serán internos a los miembros de la red. El resto de la información es pública. Pero el contacto será interno. Otro investigador que trabaja, su línea de investigación es mejora del suelo. Otro ejemplo de grupo de actores, asociaciones agrícolas y forestales. Como un ejemplo de una cooperativa que esta cooperativa realiza investigación y trabaja en mejora del cultivo de ovinos, uso de tecnologías de la información para el ganado, que participa en este proyecto y además tiene como área de interés la mejora de los envasados, por ejemplo. Esto también es una cosa que sería interesante, la idea de poder colocar cuáles son las áreas que les gustaría desarrollar. No quiere decir que he puesto aquí, con la mayor parte de estos ejemplos, son entidades que realizan investigación, no quiere decir que solo puedan entrar entidades que realizan investigación. Pues lo que tenemos es que entren, si entraran todas las que están relacionadas con la dehesa, pues nosotros, perfecto, hagan o no hagan investigación. Otros grupos que quieren meter en el directorio, pues de propietarios y gestores, empresas de formación y servicios, asociaciones ecologistas, asociaciones de desarrollo, entidades de apoyo a la innovación, como puedan ser cámaras de comercio, etc. Y así, muchos. ¿Qué se busca con este directorio? Pues, paso una vez, el facilitar la localización del conocimiento y la experiencia en diferentes áreas. O sea, yo poder localizar especialistas en enfermedades forestales, o fincas que experimentan con mejora de praderas, entidades que trabajan promoviendo los recursos silvestres de la dehesa. Segundo punto que se busca es favorecer la comunicación, sabiendo quién es quién, favorecer la comunicación entre los diferentes actores del sector productivo, centros de investigación y otras entidades que produzcan o transfieran conocimiento o apoyen la innovación. Tercer punto es apoyar, este es el principal de este directorio, apoyar la difusión de buenas prácticas e innovaciones, de resultados de investigación, de eventos de divulgación e información, de oportunidades de investigación. La idea es, con base en este directorio, crear una serie de listas de distribución, de grupos de email, ¿no? Y que todo el mundo que forma parte de los directorios pueda recibir, luego habrá que clasificar durante estos grupos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una formación sobre el escorche, se envía. Ha salido un manual de buenas prácticas en gestión de suelo, para enviar. Los servicios que existen de apoyo a la detección de la seca, o se buscan fincas que permitan retirar muestras de suelo para tal investigación, todo eso. Habrá diferentes finalidades y la idea es que el conocimiento y las buenas prácticas que van siendo generadas puedan llegar al máximo número de usuarios finales posible. Al mismo tiempo permitiría una mejor coordinación entre diferentes entidades, pensando ya asociaciones agrarias o centros de investigación que trabajan en esto.
empresa que yo conozco, son GDESA, Original y ADECO, cooperativas y asociaciones agrícolas y forestales, asociaciones industriales y interprofesionales. Esto está un poco mezclado, hay algunas de Portugal, otras de España. Por ejemplo, me gustaría entrar por Sevilla. Asociaciones de sectores relacionados, que en parte de los casos son secundarios de la dehesa, no puede ser la caza, la miel, el transporte, el turismo. Asociaciones de desarrollo territorial o rural, asociaciones de ecologistas, centros tecnológicos y de investigación. Aquí una cosa que está siendo bastante positiva, ya teníamos el compromiso de algunos investigadores de varias universidades. Todavía hay que ampliar mucho, pero parece que la idea está siendo bien recibida. Ya tenemos algunos investigadores que han dicho que quieren participar de la Universidad de Extremadura, de la de Córdoba, de la de Évora, de INIAF, que es otro centro en Portugal, del CITEX, que es quien coordina este proyecto. Ha mostrado interés entre la Universidad de Huelva, de Sevilla, o sea, parece que y pretendemos, y todavía nos falta mucha gente por contactar, ir contactando los diferentes departamentos en las diferentes universidades que trabajan con estos temas. Quiero meter a los municipios de la dehesa y las administraciones con competencias, cámaras de comercio y otras entidades que apoyan a los empresarios, entidades responsables por las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, certificación ecológica, etc. Como dije, esto hay más. Estos son algunos ejemplos, hay más. Así queremos invitar a que se integren. ¿En qué fase estamos? Estamos en la constitución inicial de la red. Ahora estamos en el tour de presentación, captando interesados. Y después en julio empezaremos a consolidar esta red, a integrar a los interesados en este directorio, en este mapa. La idea es que a partir de julio esto se ponga en marcha. Vamos a hacer eso, cargar las cosas en la página web. Voy a hacer un vídeo promocional con unos 5 minutos en el que entrevistaremos a uno de los miembros de la red con la idea de hacer una divulgación masiva de ese vídeo y seguir alargando la red hasta el final del proyecto. Entonces, daremos más propietarios y gestores, más empresas, más asociaciones. Quien se quede convencido hoy que pase la palabra. ¿Cómo participar? Yo tengo aquí, tengo dos cosas. Una es una lista de presencia, cosa que me agradecería mucho si la pudierais firmar. Y la otra es una lista de interesados en la red. Quien esté interesado en la red, me deja aquí su contacto. Tiene dos columnas. Una aquí al final, una que dice estoy interesado en la red, entonces sí o no. Y disponibilidad para ser contactados por otros socios de mi proyecto. Pero hay otras actividades que también requieren el contacto entre los sectores productivos de la dehesa. La actividad que yo creo más inmediata sí para la que necesitan contacto es una plataforma participativa que han creado, que lanzar una serie de debates sobre temas pertinentes relacionados con la dehesa. Entonces nos han pedido que intentemos buscar voluntarios para recibir ese contacto. Entonces, quien no le importe que le contacten del proyecto para esas otras actividades, por aquí sí. En cuanto a lo que decía, después de este tour de presentación, con esta lista de interesados y otros interesados que me han escrito por email que no podían venir pero querían participar, con base en eso, voy a enviar un documento más desarrollado sobre la red y un formulario con la información que necesitamos, que es básicamente la que habéis visto. Quizá, no sé si voy pasando la hoja, tengo una segunda parte de la presentación, que es el trabajo de base. No sé si queréis hacer aquí una paradita para preguntas. Voy pasando la lista de presencias.
esta red de transferencia de conocimiento, o sea, la creación de la red. La red es una No se trata de actividad. un proyecto de investigar sobre temas concretos, sino de crear esa red para que lo que se investigue, donde se investigue, Que fluya. Sí, la idea, o sea, esto ni siquiera es un proyecto, es una actividad dentro de un proyecto bastante grande, que lo voy a contar al final. Es una actividad grande dentro del proyecto y lo que se pretende es que el conocimiento llegue, que compartamos más conocimientos de las diferentes entidades que trabajamos con esto y con los usuarios finales, de manera que sirva para más, ¿no? Que tenga más impacto en el territorio. Es la idea un poco. porque además yo tenía alguna pregunta más que me había surgido eso, porque hace que está diciendo el estado de degradación de la tierra. Entonces, este trabajo surge como consecuencia, o sea, este proyecto surge como consecuencia de que hay un estado de degradación de la dehesa y se está investigando qué es. Esa es mi pregunta. Estado de degradación quiere decir que en algún momento la dehesa ha estado mejor de lo que está ahora, de una manera sostenible, ¿no? Y que por algo que ha pasado, o bien exterior, como puede ser el cambio climático, o bien algo que estamos haciendo mal, hemos degradado algo, hemos degradado el arbolado, hemos degradado los pastos, hemos degradado algo, ¿no? O sea, hay un diagnóstico en ese sentido Bueno, diagnóstico. de esa, estamos llamando degradación. Sí, o sea, se habla mucho y se investiga mucho sobre la degradación de la dehesa. No hay, aquí tengo científicos que trabajan también en ese área, pero son muchos factores. Y no sé cuándo será que, no sé cuándo fue cuando la dehesa era sostenible, pero actualmente por el camino que vamos hay mucha gente que habla de la extinción de la dehesa. Eso lo dice mucha gente. Hay una serie de factores que han influido en la gestión, las políticas, el clima, hay un montón, hay varios. Pero la verdad, o por lo que digo, yo no tengo la verdad, yo no tengo datos y no trabajo en eso, pero por lo que yo oigo a colegas que trabajan en esto, el estado es muy alarmante. Y no digo solo colegas, la gente del sector lo dice también. Sí, ¿verdad? Sí, yo no estoy diciendo no sea verdad. Sí. Lo que me pregunto es, porque siempre es bueno tener un punto de comparación. Si hay algún estado que hemos considerado que era el bueno, el estable, el sostenible, pues es interesante saber qué se hacía en ese momento para que ese estado fuera así. Y por lo tanto saber qué estamos haciendo mal, porque de esa innovación que tendremos que hacer se puede basar en saber qué se hacía y qué se está haciendo distinto. No sé si está un poco conociendo un poco el tema de la duda y de la reflexión que está diciendo. Sí, ¿verdad? Cuando me dice Samuel, conociendo un poco de primera mano un poco lo que se estaba haciendo en Extremadura, la iniciativa que tú has comentado, y efectivamente sobre la fase evidentemente el enfoque que creo que tiene el proyecto también en Andalucía es la mejora de la utilización de los recursos naturales que pueda tener mayor utilidad. En Extremadura, por ejemplo, se planteó primero reuniones con personas del sector que se trasladaba a un ciudad que era un enfoque dirigido a ver cuál era el problema real que estaba empezando a nacer ahora para buscar recursos y, digamos, si es investigación porque falta de recursos y hay que innovar, por ejemplo, la hoja del olivo, pues la cantidad de la hoja del olivo, o el tema del porcino y demás, pues centrarse en ese enfoque apoyado con diferentes instituciones, ya sea la universidad, pues se pone el programa de investigación. Los investigadores ya de base vienen con una actividad artesana que no son de fácil acceso porque se publican mediante universidades y demás, y el enfoque de la plataforma, uno de los enfoques que creo que tiene esta plataforma, es darle visibilidad a ese tipo de estudios para que vosotros podáis acceder a ese estudio y podáis decidir qué tipo de soluciones me podéis dar para mayor eficacia vuestra decisión. Creo, no sé qué visibilidad de forma.
ser rentable. Somos 16 socios. Somos 16 socios. Es un proyecto 16 muy grande. Sí. ¿Y Entonces, aunque el alguna dinero denuncia o céntimo va a llegar al empresario? no llega ahí, el dinero llega directamente, no hay forma, se ha invertido mucho en formación. Ya, contestando a mi compañero de no sé si te recuerdas. Bueno, sí, salvando honrosas excepciones, la mayoría son gente joven. Parecerá mentira que la pregunta subyace qué problemática tiene la mesa. Es verdad que no se conoce. Yo creo que hay unanimidad en los problemas, o por lo menos eso es lo que las entrevistas que nosotros hemos hecho, todo el mundo está de acuerdo en que hay problemas, no en la solución no hay ninguna unanimidad, pero los problemas sí. Pero será, es que me cuesta trabajo. Hombre, yo comprendo, te preguntaba si lo esto, ¿cuánto? 3 muchos ceros. Parece que no va a llegar nada al ganadero, al empresario. Y de verdad la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el problema? No es nada más que falta de responsabilidad económica. Y el planteamiento que hace mi amiga Carmen, claro que existe un periodo anterior, clásico, abundante y redundante. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, investigadores hoy día, miran para adelante, pero no se acostumbran a mirar para atrás. A alguien le suena lo que se llama 20%. Sí, que está volviendo. ¿Cierto? Pues antes de la época de la mente porcina, la dehesa era un motor dinámico, activo y muy rentable. Tanto que existe una forma de demostrar lo que digo. Existía lo que se llamaba la transhumancia, que no era otra cosa que bajar los ganados de la sierra a la campiña y viceversa. Y normalmente estaba el dicho de que hay que tiene fulanito que tiene una dehesa a comprar una finca de campiña. En el paso del tiempo, con la llegada de la peste porcina, ojo, en esa época, años 60, 43% de población nacional en mundo rural. Hoy estamos en el 8-10 en la capital. Y la poco que se gestiona y se vende en la mesa no es suficiente ni para los 8%. Quiere decir que el único problema que existe, por lo que va a disminuido, si faltaba algún sistema por hacer el nudo del ahorcado, en las instituciones públicas, por aquello de la preservación del medio natural. Qué lástima, se lo encontraron porque mi abuelo ya existía. A ti te gusta porque en los alrededores de Madrid, de donde eres, y te agradezco que lo recuerdes, es bonito, ¿verdad? Gusta y se complace uno dando una vueltita. Si va en un burrillo o en un caballo no te digo nada. Y si un día nublado, vamos, que te cagas allí de gustito. El único problema que tiene la de esas es que tan afanosamente se dedica a instituciones, asociaciones, cooperativas, universidades e incluso las administraciones públicas. Es tan interesante que vive la costa de la dehesa, de aquellos que pretenden buscarle la solución, que es armónica. Oiga, si un becerro me cuesta no, me lo paga igual que hace 20 o 30 años. El litro de gasolina vale 20 veces más. El kilo de abono vale 40 veces más. Todavía siguen pensando que ¿dónde está el problema? En la falta de rentabilidad. Pero ojo, que el poquito beneficio. Y se me olvidaba una cosa importante. Consecuencia del desastre de la peste porcina, el deterioro de la superficie arbolada llamada dehesa. Hoy tenemos 3 millones y pico de hectáreas. Pero es que hace 15 o 20 años, antes de las comunidades autónomas dichosas, pues resulta de que la superficie de dehesa era el doble.
digo, La falta de y a pesar de ello, referencia tiene capacidad suficiente para todo lo que tú has dicho, darle de comer a toda esta gente. Curiosamente, no ha llegado a un centimillo de los tres más muchos ceros. No creo que sea así. Los tres más muchos ceros, o por lo menos lo que yo he experimentado con la zona de Zaza y demás, sí tiene una repercusión. Sí, esa es genial. Es más, la plataforma, el objetivo del foro, si me permite, te digo, yo no sé cómo va a funcionar aquí, pero la experiencia que comentaba la compañera y el centro que ha comentado, yo sí lo sigo muy cercano. De hecho, me dedico también a mentorizar empresas de este tipo. Y curiosamente te digo que sí, es que si no se crean este tipo de redes, no hay una fórmula de estas administraciones, estas universidades que están cogiendo recursos que son públicos, por así decirlo, no llegan esos recursos aquí, a la DESA. No, hay dos sellos que son uno europeo y otro el tema de, yo creo que la organización Portugal-España. Pero si es que todas esas instituciones, salvando otras excepciones como confirma la regla, quieren aproximarse al sector productivo de la DESA para aprender lo que es una CISA. No creo. Yo creo que no. En mi humilde opinión, yo creo que lo que se hizo en Extremadura no fue para aprender, formaba parte, o lo tenían en consideración. No sé, aquí hay mucho Islam. 50 años que hablamos. Que no lo sé, ya. Quiere decir, Un momento, voy a hacer un inciso. Yo, en primer lugar, yo soy ganadero, soy empresario, y en primer lugar no estoy de acuerdo con la mayoría. La DESA es rentable. Ya, que eso es un poco, que es rentable, no es rentable, muy interesante. Sí, es rentable. Lo único que hace falta es llevar la lista. Es decir, intentar poner todos los medios imaginativos y por haber, y intentar sacar rentabilidad a la DESA. Sí, sencillamente, la DESA bien llevada son rentables. Es obvio. Vamos, yo vino de la DESA y todo bien. ¿Me entiendes? Y si es rentable, esa condición la DESA. Entonces, montones de compañeros, amigos y gente, con Sevilla tiene 500 socios y todos viven de la DESA. Si no fuera rentable, no vivía nadie. O sea, ya se habría ido todo el mundo a Alemania o a Sevilla. Ya que la empresa, lo que hay que hacer es intentar mejorar. Y intentar mejorar, veo muy interesante el tema sobre que ha dicho sobre toda la innovación, que eso es lo que se trata, de innovar, mejorar y aprender del vecino, a ver qué es lo que está haciendo. Entonces, lo que yo le quería preguntar es si realmente está definida la DESA, es decir, esos 3 millones de hectáreas son los que son, o sea, en el mapa dice, estos 3 millones de hectáreas son a veces no hay más, estos son 3 millones de hectáreas de DESA, que si está definido ya por una serie de conceptos, es decir, claro, está definido cada fuente dice la superficie. pues por ahí es por donde hay que empezar. Vamos a ver, por O ahí. sea, hay definiciones diferentes. se firmó en blanco cuando entramos en la comunidad y no se definió lo que era una DESA. Pero hay una cosa que se está Estoy de acuerdo, desarrollando en ¿eh? este proyecto. Pero no definamos que es una DESA, no podemos defender a la DESA. Hay una cosa, lo iba a decir al final, pero en el marco del proyecto, en el marco de este proyecto, Un momento, por favor. lo iba a decir al final de todo, pero una de las actividades principales del proyecto es la definición de una ley nacional sobre la dehesa adaptada a la especificidad de este sistema. Y ahí es donde se pretende también acabar un poco con estas definiciones. Pues si consiguen ustedes eso sería la base principal inicialmente para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque lo único que no es rentable en la dehesa es porque hay injerencias de otra gente que dice que es dehesa, saca productos de la dehesa, y en el ibérico lo tenemos clarísimamente. Todo el mundo pone en los gallegos una encina, con no sé qué, no sé cuánto, y todo el mundo tiene dehesa. Y resulta que no tiene dehesa, porque tiene una plantación de no sé qué, o tiene una instalación de cerdos intensiva, y ese es el problema. El problema es la injerencia de los demás que venden nuestros productos, mejor dicho, venden otros productos que no son de la dehesa, diciendo que es dehesa, y si se definiera cuáles son las dehesas, entonces se podría decir, no, lo que salga de aquí se podrá poner dehesa, se podrá poner lo que sea, pero mientras no se debe de poner, es que vive mucha gente del tema ese, del fraude. Sí, se intenta una línea en la que se intenta trabajar en la de definir, porque en todo el mundo de los jamones también hay mucha indefinición, ¿no? Y se vende como producto de dehesa, que no lo son. Totalmente, si es que ahí es donde se ve el Es ejemplo otra más línea claro. en la que se quiere trabajar. A ver, que ahí es el ejemplo más claro. O sea, Siento que esta vez, como es
caso de una investigación que no tenía ni idea sobre el crear encinas que ya están inmunizadas contra la seca, es decir, no sería muy Eso complicado. está, hay varias investigaciones al respecto. Todavía yo creo que no hay nada definitivo, pero hay varios proyectos que investigan variedades resistentes. Claro, sería un- Que buscan dentro de zonas que están afectadas, aquellas encinas que están, o algunos que no sé si están afectadas encinas, pero que están aguantando, intentando averiguar, ¿no?, dónde está la resistencia. Sí, o sea, perdona, me hace mucho rato, he estado en varios proyectos, la verdad que todo suma. Yo quiero saber la página de contacto, que has dicho que el contacto se quedaría en la base interna por lo de protección de datos y demás. Hay ciertos datos que quedarían internos. Pero es que lo veo fundamental, porque hay muchos puntos de investigación, mucho de estudio, muchos proyectos, muchísima información que necesitamos. Nosotros somos ganaderos y muy buenos en nuestro oficio, pero nos falta ese punto de tecnología, de conocimiento que necesitamos los que tienen ese conocimiento. Entonces, el problema que tenemos es la falta de información, porque con muchas jornadas, muchos contactos que hacemos, no conseguimos que nadie nos pase información. A través de la asociación lo hemos intentado muchas veces y es inútil. Esfuerzo inútil porque no llegamos a ningún sitio. Con el tema de la seca hemos conocido varios proyectos, varios temas, varios posibles productos que se han probado, que se han demostrado a corto plazo una mejora, que a lo mejor no es definitiva, pero por lo menos da un tiempo de respuesta. No conseguimos que nadie nos envíe datos. La idea es un poco fundamental que se haga ya es